Buenas, bienvenido a la sección de problema correspondiente al capítulo Movimiento Parabólico por el profesor Beltrán. Comencemos. Problema. Un golfista golpea una pelota con una velocidad inicial v sub 0 y un ángulo θ con la horizontal. Si el terreno desciende con un ángulo alfa, demuestre que la distancia d entre el golfista y el punto B está dada por esta relación que tenemos aquí. Vemos entonces nuestro gráfico. Aquí tenemos nuestro esquema, pero aquí tenemos el gráfico ya definido. Tenemos aquí el punto donde sale la pelotica con una velocidad v sub 0 y formando un ángulo θ con la horizontal. El plano desciende un ángulo alfa y queremos hallar la distancia del punto aquí donde sale la pelotica al punto B. Viendo el triángulo, observamos que el punto B tiene como coordenadas X' y Y'. Vamos entonces a colocar los datos. B. La velocidad v sub 0, que es un vector, tiene dos componentes, que es la componente X, que es v sub 0 X igual a v sub 0 por el coseno de θ, y v sub 0 Y, que es igual a v sub 0 por el seno de θ. Ahora, las coordenadas del punto X' y Y', recuerden que este es un triángulo rectángulo y D en este triángulo es la hipotenusa. Por lo tanto, X' es igual a D por el coseno de alfa y Y' es igual a D por el seno de alfa. Vamos entonces con los movimientos tanto horizontal como vertical. Recuerden que los movimientos horizontales y verticales son independientes y que la partícula se mueve a lo largo del eje X con velocidad constante, y la ecuación que rige el movimiento a lo largo del eje X es X igual a v sub 0 por el coseno de θ multiplicado por el tiempo. Vamos a llamar esta ecuación 1. Y en el movimiento vertical tenemos que Y es igual a Y sub 0 más V sub 0 por el seno de θ menos GT cuadrado entre 2, recordando que el movimiento vertical es un movimiento variado con aceleración constante. Ahora, introduciendo acá, estamos suponiendo que la partícula está saliendo del origen. Eso quiere decir que Y sub 0 es igual a 0. Por lo tanto, mi ecuación para Y me queda que Y es igual a V sub 0 por el seno de θ por el tiempo menos GT cuadrado entre 2. Ahora observemos. Vamos a hacer entonces este análisis. ¿Qué ocurre cuando T es igual a T sub B? Es decir, el tiempo que tarda la partícula desde el origen hasta el punto B. Este tiempo es el tiempo en el cual la partícula se encuentra en B y las coordenadas son entonces X' y Y', que ya las tenemos aquí, X' y Y'. Pero en el movimiento de la partícula tenemos que reemplazar X aquí, X por X' y colocamos lo siguiente. Vean, tenemos como X va a ser igual a X' y Y va a ser igual a Y', entonces X' va a ser igual a V sub 0 por el coseno de θ, pero cuando T es igual al tiempo B. Igualmente, vemos aquí como X' es igual a D coseno de θ, igualamos esta ecuación y esta ecuación cuando X es igual a X', y nos queda que D coseno de alfa va a ser igual a V sub 0 por el coseno de θ para un tiempo B. Igualmente vamos a ver qué pasa con Y. Y' va a ser igual entonces a V sub 0 por el seno de θ, pero en el tiempo B menos GTB al cuadrado entre 2. Pero hay que recordar que Y', cuando esto es Y' y esto es TB, igualamos esta ecuación a la que tenemos aquí, que es lo que vamos a hacer. Por lo tanto, D seno de alfa va a ser igual a V sub 0 por el seno de θ por el tiempo B menos GTB cuadrado entre 2. Ahora tenemos aquí un sistema de ecuación con dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas?
el tiempo B y la distancia D. El método de solución de este sistema de ecuación es muy conocido. Vamos entonces a despejar T aquí, T sub B, y lo introducimos en la segunda ecuación. Desarrollando, estamos despejando T sub B, nos queda que es D por el coseno entre B sub 0 por el coseno de tita. Reemplazando esto en la ecuación 4, nos va dando esto que tenemos aquí. D seno de alfa igual a B sub 0 por el seno de tita por D por el coseno de alfa entre B sub 0 por el coseno de tita menos G medio D coseno de alfa entre B sub 0 coseno de tita, esto al cuadrado. Lo que hice fue meter T sub B en esta ecuación que tenemos aquí. Nos dio esto. Desarrollando, vemos entonces que D seno de alfa va a ser igual, vean aquí, B sub 0 con B sub 0 se nos cancela, seno de tita por coseno de tita, esto nos da tangente, y nos da menos G medio, como todo esto está al cuadrado, nos queda D cuadrado, coseno al cuadrado, entre B sub 0 al cuadrado y coseno al cuadrado de tita. Ahora, vamos a dividir todo esto entre D, todos los términos, entre D coseno de alfa. Y nos queda, ¿ves? D coseno de alfa, D coseno de alfa, y aquí 1 sobre D coseno de alfa. Si dividimos todo entre el mismo término, la ecuación no se altera. Por lo tanto, aquí nos queda D entre D se nos cancelan. Hay que recordar que esto era negativo porque las coordenadas de Y', recuerden aquí que no se lo aclaré, es negativa porque el punto Y está aquí por debajo del eje X, es decir, por la parte Y negativa. Por lo tanto, me queda en el lado izquierdo, D con D se cancelan, seno de alfa sobre coseno de alfa es la tangente de alfa, igualando nos queda entonces tangente de alfa, porque estos dos también se cancelan, y nos queda aquí menos G de coseno de alfa entre 2 veces B sub 0 al cuadrado por el coseno al cuadrado de tita. Una D cuadrado aquí, con esta D se cancelan, un coseno con un coseno se cancelan, y nos queda un coseno aquí arriba. Ahora, de esa ecuación, vamos entonces a despejar, vamos a colocar todo esto que está aquí en el lado derecho, y menos T tangente de alfa, vamos a pasarlo para el lado derecho. Entonces nos quedaría positivo, y esto también nos quedaría positivo. Y nos queda entonces G de coseno de alfa entre 2 veces B sub 0 al cuadrado, coseno al cuadrado de tita, igual a la tangente de tita más la tangente de alfa. Despejando de ahí D, observamos que nos queda 2 veces B sub 0 al cuadrado por el coseno al cuadrado de tita entre G por el coseno de alfa multiplicado por la tangente de tita más la tangente de alfa. Ordenándolo sería entonces así: 2 veces B sub 0 por el coseno de tita, como todo esto está elevado al cuadrado, bueno, todo esto lo metí en un solo paréntesis, y nos queda G sobre el coseno de alfa, tangente de alfa más tangente de tita, que es lo que se quería demostrar. Ahora, una vez demostrado, introduzcan los valores de B sub 0, tita, alfa y G en nuestra ecuación, y el resultado les tiene que dar una distancia de 226,0.6 pies. Espero que este problema les sirva de mucha ayuda. Como les dije al comienzo, este tipo de problema en la cual la superficie está descendiente o ascendiente con respecto a la vertical, el desarrollo para buscar la solución va a ser exactamente la misma. Bueno, gracias por su atención, y nos veremos entonces en la próxima sección de problemas.